Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. Según indican varias encuestas, la economía y sus variantes como la inflación y el desempleo son una de las grandes preocupaciones de los chilenos. Pero el complejo panorama mundial y la falta de definiciones en el tema constitucional acá en Chile también desafían al empresariado local. Por eso viene hoy a Tolerancia Cero Bernardo Larraín Mate, expresidente de la SOFOFA, a analizar el momento político y las proyecciones de nuestra economía. Y siguen moviéndose las placas tectónicas de nuestra política. Para analizar ese escenario estará en nuestra mesa el ex ministro de la presidenta Michelle Bachelet, Jorge Burgos, quien nos contará de su rol en el movimiento Amarillos por Chile, el futuro del centro político y, bueno, todas las nuevas alianzas que están en curso. Parte de inmediato Tolerancia Cero. Mónica, Paula, Sebastián, ¿cómo estás? Bernardo, bienvenido a Tolerancia Cero. Muy buenas noches y gracias por la invitación a conversar. Pero encantado, partamos con una mirada. ¿Eres optimista o eres pesimista? No digo solamente sobre Chile, estoy hablando en términos de la realidad económica a un año, como se ha estado sacando en varios reportes. Si es que estás optimista, estás pesimista, ¿y por qué? No, más bien pesimista, como lo indican todos los análisis que uno lee estos días, en fin, partiendo por la realidad global. No hay duda que la crisis en Europa, en fin, que sigue siendo la guerra con Ucrania-Rusia, que eso devino en una crisis energética de proporciones, que ha cambiado los precios de los combustibles, ha cambiado las prioridades en Europa, ha implicado que Europa está en un camino de ser más autosuficiente energéticamente, y ese remesón, por así decirlo, unido con también una situación en China que es bien relevante para Chile, de menor crecimiento, claramente dibujan un panorama económico complejo, globalmente y también localmente. ¿Y esta percepción suya cree que es una percepción generalizada entre los empresarios? Es decir, ¿el empresariado está pesimista respecto del escenario presente y el próximo año también? Bueno, las cifras son bien contundentes y por lo tanto más que opiniones del empresariado, yo creo que es una evidencia la que prevalece. Sí, pero ¿qué es el estado de ánimo del empresariado? No, el empresario siempre tiene un ánimo de invertir, de crecer y está buscando en el fondo las geografías donde lo puede hacer mejor, pero tiene que siempre también mirar el contexto general de las cosas, y ese contexto general claramente es preocupante. Chile va a decrecer el próximo año en un 1%, lo indican todas las proyecciones. Este año va a crecer solamente un 2%. Estamos básicamente en los últimos lugares de la TAM, cosa que no había ocurrido hace mucho tiempo. Digamos. Chile siempre era, más allá de las situaciones por las que ha pasado, siempre estaba, ¿no es cierto?, en los primeros lugares. Hoy día está más bien en la cola de la tabla. Pero más allá de la situación de Chile, insisto, creo que la situación global es compleja, es preocupante y por lo tanto merece ocuparse. Y en ese contexto se dio hace algunos días el anuncio de quiebra de una de las principales constructoras y hay distintas opiniones al respecto. Unos dicen es un hecho puntual de un problema de trabajo de esta constructora y otros como por ejemplo el presidente de la CPC, Juan Sutil, que dice vamos a empezar a ver más quiebras de otras empresas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ya son dos constructoras relevantes, la última sí, efectivamente se conoció el día viernes. Yo creo que es una situación que es más, por así decirlo, trascendente que simplemente un caso puntual, que se relaciona con menor inversión, mayores tasas de interés, un mercado de capitales mucho menos profundo. El mercado de capitales que siempre muchos lo consideran como un espacio donde convergen especuladores, ¿no es cierto?, a comprar y vender instrumentos financieros, es fundamental para la economía. Y vaya que lo hemos vivido, ¿no es cierto?, como consecuencia de los retiros que redujeron el mercado de capitales, entre otras cosas, además de las pensiones futuras, más relevante probablemente lo segundo que lo primero, pero también tiene un efecto en el mercado de capitales que suben las tasas de interés, suben los créditos hipotecarios, por lo tanto eso básicamente ralentiza la economía y eso afecta a la construcción y al mundo inmobiliario en forma bien relevante. Entonces la pregunta es, ¿cree usted ver nuevas quiebras en el sector de construcción y cómo es un sector que encadena a muchos otros sectores porque mueve a muchos sectores? ¿Cree usted que vamos a ver mueve quiebras? Mucho sector y también mueve mucho empleo, ¿no es cierto, Mónica? Y por lo tanto es un sector Por eso le pregunto si es que cree usted que vamos a ver nuevas quiebras y solo en la construcción o cree que va a ser más allá de la construcción. Mira, no lo sé, porque yo tampoco quiero ser agorero de situaciones catastróficas, pero porque creo que, como tú bien dices, ¿no es cierto?, el ánimo empresarial siempre tiene que estar positivo, pero de que la situación es compleja, no hay duda que es compleja. Paula.
Yo le quiero preguntar cómo evalúa usted, porque el escenario económico internacional está muy complicado, pero cómo evalúa el manejo económico del equipo actual, encabezado por el ministro Mario Marcel. Es difícil aislar el equipo económico del gobierno, porque finalmente el equipo económico está inserto en un equipo más amplio, dirigido por el presidente, y por lo tanto, más que evaluar el equipo económico, creo que hay que evaluar las acciones del gobierno. Yo creo que en una dimensión económica, me parece que no se han visto acciones concretas en el fondo que sean sensibles a la realidad económica del país hoy día. Hoy día leí una columna de Ascanio Cavallo y decía los buenos gobiernos no son aquellos que por así decirlo, que se anclan a su programa de gobierno en forma completamente, en el fondo, inflexible, sino que son aquellos que, viendo la realidad que enfrentan, adaptan su programa. ¿Pero qué echaría de menos usted, por ejemplo? Y creo que es importante también que evalúe el ministro Marcel, porque los ministros de Hacienda los evaluamos en su mérito a cada cual, y cada cual evidentemente está relacionado con su gobierno, pero hay una evaluación directa de cada uno. Voy a evaluar acciones concretas que probablemente el ministro Marcel podría tener una capacidad en el fondo de cambiar el rumbo de las acciones que voy a mencionar, que quizás no ha ejercido con toda la fuerza que se requiere. O sea, el tema del TPP, la teleserie del TPP, en un momento económico tan complejo, esta dilatación con las excusas de las side letters famosas, que ya en el fondo la ministra de Relaciones Exteriores afortunadamente anunció que a fin de año un borde, digamos, de tiempo. Y aparentemente en ese plazo de tiempo no van a estar en el fondo las side letters, salvo un par de ellas. Entonces, básicamente lo que se está revelando que era más bien una excusa para dejar satisfecho a los sectores que por razones ideológicas se oponían al TPP. Pero es un buen ejemplo de cómo se dilató la ratificación. Bueno, haber en el fondo empujado al gobierno que fuera un líder en la ratificación del TPP y no que estuviera arrastrando los pies. Yo creo que más que neutro fue un actor que arrastró los pies respecto de esa situación. ¿Pero usted que cree Mario Marcel arrastró los pies? Porque él fue súper claro de decir que apoyaba el TPP. Por eso digo que hay que poner al gobierno y bueno, dentro de ese buque que es el gobierno, bueno, obviamente Mario Marcel no logró mover el barco. Para terminar las preguntas, y además del TPP-11, que ya como comentaba usted, la ministra Urrejola ya dijo que a fin de año iba a ser... Sí, lo que es muy bueno lo que dijo la ministra Urrejola. Sí. Espero que esa visión de la ministra Urrejola, del ministro Marcel, sea la que finalmente prevalezca en estos asuntos internacionales. ¿Y qué más echa de menos usted en la gestión económica actual para hacer frente a todo lo que... Otro ejemplo donde creo prevaleció el rezago, por así decirlo, ideológico del programa y que no se ajustó a la realidad que enfrentó el gobierno cuando asume, es toda la problemática del litio. El litio hoy día, el primer semestre, está generando más recursos públicos de lo que genera Codelco completo para el país. Más recaudación tributaria a través de distintos instrumentos. ¿Y por qué por qué critico la actitud del gobierno? Porque el gobierno parece estar esperando la formación de una empresa estatal de litio, lo que puede ser una situación legítima desde el punto de vista de un gobierno de izquierda, ¿no es cierto?, que plantea que un protagonista de la economía debe ser el Estado. No discrepo de eso. Pero poner todas las fichas y que todos estemos esperando la creación de una empresa estatal para aprovechar la enorme oportunidad que tiene Chile el litio, que la está aprovechando hoy día Australia. Piensa usted que Australia tiene la mitad de las reservas de Chile y sin embargo está duplicando la producción de Chile, siendo una oportunidad hoy día, digamos. Hoy día el litio está siendo demandado. ¿Por qué? Porque la electromovilidad requiere litio y nosotros estamos desaprovechando esa oportunidad. O sea, hoy día podríamos estar produciendo el doble de litio si es que hubiéramos sido mucho más proactivos en, por ejemplo, entregar concesiones a los privados. El litio, por razones completamente arcaicas, cuando estaba relacionado con el tema nuclear, en Chile se declaró no concesionable por ser estratégico. ¿Por qué no hemos cambiado eso? ¿Por qué no hacemos como Australia, como Argentina? Incluso Argentina nos va a sobrepasar en la producción de litio en pocos años más. Y Bernardo, ¿qué le parece este trascendido, al menos que ha salido en la prensa, respecto a esta fijación de precios entre tres países, Chile, Argentina y Bolivia, cual justamente en ese territorio está casi el 60% del litio, de fijar los precios de manera concertada? ¿Qué opinión le merece ese trascendido que ha circulado? Es otra muestra más de una distracción de lo relevante. Mientras el litio en el fondo es protagonista de los desafíos del siglo XXI y requiere de los países que tienen reservas que sean proactivas en el fondo en sacar esas reservas en forma sustentable con innovación, Chile se marea en la discusión de la empresa estatal del litio, en una supuesta conversación que, para ser justo con el gobierno, no fue revelada por el gobierno de Chile, sino que fue revelada por el gobierno argentino, de una especie de articulación entre Bolivia. Dicho sea de paso, Bolivia es uno de los países que apostó por un protagonismo estatal en el litio. Y a pesar de tener reservas muy grandes, tan grandes como las de Chile, está produciendo una
una cantidad pero mínima de litio. Entonces, ¿qué nos demuestra la experiencia? Países como Australia, de la mano del sector privado, con concesiones, con las grandes empresas mineras que están extendiendo sus operaciones hacia el litio, está en el fondo, está básicamente siendo el principal productor de litio del mundo en circunstancias que tienen la mitad de la reserva de Chile. Y nosotros estamos arrastrando los pies. ¿Qué le parecería? Porque no nos decía qué le parecería. Una cosa es quien haya hecho trascender lo que preguntaba. No me parece, en el Sebastián. fondo, uno encuentro que es una distracción estar en la empresa estatal del litio, estar en la conversa con Argentina y Bolivia para acordar los precios. Me parece Pero es además como que... la OPEP, ¿no? Es como Me parece que estructurar OPEPs para todo tipo de productos en el fondo que van a ser protagonistas de la economía del siglo XXI no me parece para nada el camino. A ver, hay un punto ahí bien interesante que se conversó durante mucho tiempo cuando se surgió por primera vez esta idea de una empresa nacional del litio y que saltaron desde gente de la economía y gente de derecha muy rápido a decir, perdona, pero eso es inconstitucional. Esto de que el Estado esté participando con una empresa nacional allí donde los privados tienen intereses no corresponde y por lo tanto, mientras el problema constitucional sea de líquido o no esté consolidado, probablemente va a seguir estando esta duda sobre si se crea o no se crea una empresa nacional del litio porque eventualmente podría ser imputada. Ahora, la segunda punto es que te quiero preguntar es, dentro de las dos lógicas clásicas que siempre existen, la keynesiana siempre ha hablado de que cuando los momentos son malos, el gran motor que debiera activar la economía debiera ser el Estado y debiera hacerlo a través de grandes obras de todo tipo, concesiones gigantescas, tal cual como y siempre sacan a Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos y lo aplauden en todas las universidades y todas las cosas. ¿Qué tanto debe ser el protagonismo del Estado chileno para, en este momento en que estamos, como tú lo dijiste muy bien, en el mundo y particularmente en Chile, con una situación de baja, meterse para ahí con la intención de generar renovación y generar márgenes de ingresos superiores, el Estado? Mira, el Estado tiene un rol, por supuesto. Lo que pasa es que, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Qué es lo que hace más eficientemente el Estado? Creo que es más bien la articulación, la generación de marcos regulatorios, o sea, por ejemplo, hacer una invitación a los actores privados principales del mundo, en el fondo, que son los más innovadores y los más eficientes en producción de litio, para que a través de concesiones desarrollen este recurso en forma sustentable, con innovación, en beneficio de la electromovilidad del siglo XXI. Por supuesto que el Estado tiene un rol de articulador, de coordinador. Cuando hay fallas de coordinación tiene un rol, por supuesto. Tiene un rol, ¿no es cierto?, de establecer los estándares medioambientales con los cuales se desarrolla el litio. Pero no necesariamente tenemos que esperar, en el fondo, insisto, una política pública que puede ser razonable, legítima, como es, ¿no es cierto?, la creación de la empresa estatal. Ojo, Bernardo, que yo no estoy hablando del Estado que intervenga solamente en el caso de un determinado producto. Esto abarca, y probablemente tú lo sabes perfectamente bien, porque se ha dado en muchas partes. Por supuesto. Lo que se hizo, Corea del Sur lo hizo en su momento para generar una estructura de industria tecnológica gigantesca, y estaba en un momento bastante malo también. Por lo tanto, ¿qué tanto se espera del Estado? Este rol articulador, regulador, no es específico a un producto como el litio. Sí. Pero, por ejemplo, el famoso sistema de evaluación de impacto ambiental, básicamente el filtro por donde pasan todos los proyectos de inversión en Chile. Eso también, en el fondo, llevamos años diagnosticando que debe ser modernizado. Todos los presidentes de la República han ofrecido, ¿no es cierto?, una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, de forma tal de que cumpla con elevar los estándares medioambientales, pero al mismo tiempo le ofrezca certeza a los inversionistas para que emprendan sus proyectos. Y eso no ocurre. Otro rol del Estado, en el fondo, que debería ser mucho más vigoroso hoy día. ¿Cómo logramos, en el fondo, modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental de forma tal de que sea compatible, mejores estándares ambientales, más participación ciudadana, con certeza y predecibilidad de criterios para los inversionistas? Hablemos de alguna de las reformas. Y antes de hablar de las reformas, brevemente, porque quedó en el tintero respecto del TPP-11, ¿cómo ve a Mario Marcel, más allá del TPP-11, en este gobierno? ¿Y por qué pienso en el TPP-11? Porque me pregunto si usted ve compatibles las miradas, por ejemplo, del ministro Marcel con el subsecretario, que tiene que ver con Relaciones Exteriores, pero el subsecretario más, que tiene que ver con... ¿Son dos almas o dos posturas, al parecer, distintos, por ejemplo, respecto a los tratados internacionales? Parece serlo. Evidentemente, en el fondo, cuando uno ve las declaraciones del subsecretario Ahumada en sus tiempos previos,
era un explícito y enérgico crítico de los tratados de libre comercio. Él lo asociaba, ¿no es cierto?, al neoliberalismo como si no fuera, ¿no es cierto?, un instrumento que ha básicamente sacado la pobreza a millones de personas. Y claramente Mario Marcel, la ministra de Relaciones Exteriores, me parece a mí que están en otra postura. Y aparentemente, por lo que dijo la ministra, bueno, sería la segunda la que estaría prevaleciendo. Se demoró, se atrasó, eso generó un perjuicio para la economía chilena, para el prestigio de Chile en el fondo frente a todas esas naciones a las cuales siempre destacamos. Nosotros siempre destacamos a Canadá, Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, a Australia, todos países que hace mucho rato habían ratificado el TPP. ¿Usted ve que hay dos almas ahí, cree que hay dos almas en el gobierno? Es innegable, en todos los gobiernos se producen estas distintas visiones, pero lo importante en el fondo es que hay finalmente una conducción del presidente que zanje la discusión, digamos. Y respecto a la reforma tributaria, primera definición como gruesa, ¿se requiere una reforma tributaria? Yo creo que se requiere aumentar la recaudación. Yo no soy de los que están en el barco sobre todo en un contexto de estrechez fiscal, de una situación más delicada fiscalmente, no estoy en el barco de plantear rebajas en la recaudación. Ahora, aumentar recaudación implica en el fondo poner ese objetivo por delante y luego discutir los instrumentos. Creo que una falla de cómo se inició este debate, una vez más, fue que finalmente se pusieron instrumentos por delante, como si fueran en el fondo básicamente escritos en piedra, y no se hizo una convocatoria para decir, mire, todos los que están por aumentar la recaudación, veamos cómo lo hacemos. Y segunda pregunta, ¿para qué? Ahora, ¿a qué lo destinamos? Okay. Hay hartas cosas que destinarlo, entre otras la reforma previsional, de la cual también podríamos hablar, pero para cerrar el tema de la reforma tributaria, a veces se plantea el royalty. Algunos dicen, no, royalty no, porque va a complicar la minería. Después se habla del impuesto que se llama a super rico, después se llama patrimonial, suena, parece mejor para algunos. Ya, no, tampoco, porque puede ser complicado aplicar, dicen otros, o no les parece tampoco que vaya a ayudar. Se plantea otro tampoco. Entonces la pregunta es, ¿qué impuesto cree usted que se puede subir la carga? Porque si uno en general escucha no, pero sí acuerdo que se necesitan ingresos permanentes para gastos permanentes, ¿qué se podría aumentar de carga tributaria? Aparte de cerrar los espacios de la alusión, que eso lo dicen todos. La mayor recaudación se puede lograr, hay dos grandes formas de hacerlo, digamos. Uno, moviendo tasas o creando nuevos tributos. Y segundo, aumentando la base. La base que, entre otras cosas, se construye a partir del crecimiento. Eso muchos dicen, mire, esa es típica retórica neoliberal, decir que el crecimiento genera más recaudación. Eso no es retórica, es evidencia y son datos. Más crecimiento genera más recaudación. Entonces no nos olvidemos de ese componente. Ya. Y respecto a las tasas, cuando uno mueve tasas, tiene que básicamente sopesar el impacto que tiene en esa otra variable que es determinante en la recaudación tributaria, que es el crecimiento. Entonces, básicamente, en el fondo, que Chile entre al pequeño grupo de países que han optado por gravar en forma explícita el ahorro, yo creo que es malo para Chile. Por tanto, una parte esencial de la reforma, como es en el fondo abrir esta puerta de gravar lo que son las utilidades retenidas. ¿Qué es lo que son las utilidades retenidas? Yo soy director de empresa, en el fondo son básicamente aquellas utilidades que las empresas dejan dentro para invertir. Nosotros hoy día estamos, por ejemplo, en Colbún, haciendo un proyecto de 800 megas en el norte de Chile, el proyecto eólico más grande de Latinoamérica, que va a ser una inversión de $1.000 millones. Esas son las utilidades retenidas. ¿Por qué grabamos eso? ¿Por qué entramos al grupito de países que optaron por grabar el patrimonio, grabar la utilidad retenida? Ese es el no y el sí. ¿Qué sí? Y sí, primero, ¿cuál es la principal diferencia que tiene nuestro sistema tributario con el promedio de la OCDE que tanto nos gusta compararnos? Es la base de contribuyentes. En Chile el 80% de las personas no paga impuestos, en Europa el 80% de las personas paga impuestos. O sea, usted plantea rebajar a sueldos más bajos la cantidad de gente que paga impuestos. Por lo menos en aquellos segmentos, o sea, yo planteo en el fondo subir en algo todas las tasas, pero no solamente en la del extremo marginal en el fondo superior. O sea, por eso bajar el monto a partir del cual se tributa. No necesariamente partir por lo menos bajar en el fondo cada uno de los tramos existentes, subirlo un poquito. Y desde el punto de vista del porcentaje ahí, Bernardo, ¿cómo entra en esa ecuación los porcentajes que tenemos de evasión y elusión de pago de impuestos, que entiendo que es uno de los más altos también? Bueno, por supuesto que combatir la elusión, la evasión, es también fundamental, eso yo lo comparto plenamente, y no solamente la evasión que se produce, por así decirlo, caso por caso, sino que también todos los instrumentos que son legales,
finalmente se han transformado en fuentes de ilusión, la renta presunta, en fin, hay un montón de exenciones tributarias, regímenes especiales que yo lo eliminaría todo, digamos, en fondo, y optar por un sistema simple, homogéneo, que básicamente logre la recaudación que nos proponemos sin afectar el crecimiento, el ahorro y la inversión. Bernardo, quiero conocer sus reflexiones a 3 años del estallido social. Y se lo pregunto porque hay personas esta semana que hemos conocido todo tipo de análisis y comentarios. Hay un temor de pasar de no lo vimos venir a aquí no ha pasado nada. O sea, y que muchas cosas que se dijeron en su momento, que eran importantes, combatir la desigualdad o en el fondo consensos que hubo en su momento, ¿no? De cosas que tenían que cambiar, que con todo lo que ha pasado, incluida por supuesto la pandemia, el plebiscito, el rechazo, etcétera, ahora esa prioridad se haya desdibujado y estemos en un momento en que pareciera que no se requieren con esa urgencia los cambios. Yo no comparto ese diagnóstico. Yo creo que efectivamente no podemos pasar de el estallido, por así decirlo, sobrediagnosticado y o sea, en el fondo esa postura política que básicamente decía que Chile y los últimos 30 años de Chile solo se podían mirar como una pura fuente de desigualdad, de abuso, de fractura social, y que eso explicó el estallido y que el estallido finalmente requería un proyecto refundacional que partía por la Constitución. Eso creo yo, esa mirada iluminada de hacer política, se cayó en pedazos el 4 de septiembre. Ahora, pasar a que el péndulo se vaya al otro extremo, de decir aquí nada pasó, no se requiere un nuevo texto constitucional, o bien que el nuevo intento que se haga lo haga solamente el Congreso, me parece en el fondo que es igualmente negativo como ese diagnóstico tan por así decirlo, iluminado que prevaleció en los días posteriores a octubre. Digamos. Y en ese sentido, Bernardo, hay mucho debate ahora en el interior de la derecha, de hecho, entre todos esos temas que está discutiendo usted, hay muchos que son muy claros de que sea el Congreso, por ejemplo, Richard von Appen fue muy claro, publicó una columna diciendo que sea el Congreso, otros que dicen que habría que hacer una reforma. ¿Cuál sería, dentro de todo lo que se está planteando, lo que usted considera razonable? Primero, yo creo que el momento de la discusión constitucional hay que continuarlo y hay que tratar de cerrarlo pronto. Ya. Yo no soy de los que cree que hay que postergar esto porque el 4 habría cambiado el deseo de las personas de quizá hoy día no tener una nueva constitución. Yo creo que eso no es así y creo que por lo tanto hay que cerrarlo pronto. Segundo, creo que si bien creo que es positivo que el Congreso hoy día esté discutiendo ciertos bordes, esté discutiendo cómo cambiar el mecanismo, el método para escribir una nueva constitución, porque claramente el anterior fue completamente fallido, me parece que ahí está ejerciendo su potestad constituyente. Pero el ejercicio de elaborar un nuevo texto me parece que es mejor que lo haga una instancia separada. 100% una instancia separada que puede ser, creo que es bueno lo que está emergiendo con este concepto mixto, que tenga un componente electo, que claramente con un sistema electoral completamente distinto al que se usó en la convención anterior, que integre también, ¿no es cierto?, expertos. El concepto experto, yo escribí una columna que no lo hago sinónimo de abogados constitucionalistas con doctorado en la Universidad X de Europa, digamos. Creo que eso experto implica personas que están conectadas con los desafíos del Chile del siglo XXI, con los dolores que marcan el Chile de hoy. Entonces, me parece ese concepto de convención, o como se llame, mixta, me parece interesante. Y creo que con un plebiscito, por supuesto, con un plebiscito de salida ratificable. ¿Y el plebiscito de entrada que ahora se ha puesto sobre la mesa? No me parece, porque finalmente el plebiscito de salida es lo que realmente, en el fondo, protege que este proceso también tenga una conexión con la ciudadanía. Y solo para cerrar la idea del estallido, Vivian Blanlot, que es directora de Colbún, de hecho, dijo, hay un factor bastante determinante en el estallido social, y es que la gran mayoría de las empresas importantes de nuestra economía no tenía conciencia de que vivíamos en un país con tanta desigualdad. ¿Comparte? Yo no lo comparto 100%. Tengo una gran admiración y trabajamos junto con Vivian en muchos directorios, sí. Así que... Pero no, esto, a ver, yo creo que, mira, leyendo, creo que son bastante pertinentes los análisis que hace tanto Carlos Peña como Luna, Juan Pablo Luna. Ya, pero hablemos de la Vivian Blanlot primero. Pero lo que pasa es que quiero decir, Juan Pablo Luna decía hablar de la desigualdad, como si hubiera una desigualdad que habría que enfrentar, que sería la desigualdad de ingresos. Y ahí creo que convergen Peña y Luna. Me parece equivocado. Creo que hay distintas desigualdades. Por ejemplo, aquella en el fondo entre los trabajadores que solamente pueden optar
a un trabajo informal o bien a quedarse o de no entrar a la Pero fuerza. Bernardo, yendo al fondo de la Vivian Blalotti para cerrar, las empresas importantes de la economía, ¿tenían conciencia, cree usted, que se vivía en desigualdad, que es el punto que está haciendo ella? Mira, las empresas importantes de la economía se conectan con las personas que trabajan en esas empresas. Y efectivamente esas personas que trabajan son aquellos que forman parte del trabajo formal. Como ustedes saben, el trabajo formal, que es básicamente el 100% de las grandes empresas, es un trabajo con condiciones de salario mucho mejores. Cuando se habla de la mediana de Chile de las 400.000 pesos, pues bien, las empresas grandes chilenas son empresas que tienen medianas de 700, 800, con muchos más beneficios. Es un promedio, Bernardo. Tienen mínimo de 600.000 pesos. Las empresas vinculadas con Sofofo, por ejemplo, no hay ningún trabajador que gane menos de 500, 600. Por lo tanto, es muy alejada la realidad. Entonces, por supuesto que hay una conexión profunda con esos trabajadores. Y ahí tengo la discrepancia con Vivian. Y hay una conexión profunda con las comunidades que giran en torno a las empresas. Ahora, ¿qué conexión nos faltó? Mirar ese otro mundo, ese 30% de personas que están en el trabajo informal, esas personas que ni siquiera acceden a tener una oportunidad de trabajo, y probablemente ahí todos tenemos que desafiarnos. Yo me acuerdo haber tenido una conversación con el presidente Boric cuanto antes era diputado, en la tercera, que nos invitaron para analizar el estallido, y todos convenimos eso. Aquí cada uno de nosotros, político, ministro de Estado, empresario, tenemos un desafío de conectarnos mejor con el Chile, y no solamente con el Chile que está dentro de la empresa, en nuestro caso, que probablemente sea un Chile de un trabajo de mucho mejor calidad, con mejores condiciones, pero por supuesto que había otro Chile, ese 30% de informalidad, que dicho sea paso, la mejor manera nuevamente de combatir la informalidad es que se reactive esta maquinita que es el crecimiento. Piensen ustedes que del 2010 al 2021 el producto per cápita de Chile, el ingreso per cápita chileno ha estado estancado, así como creció de 4.000 a 15.000 del 90 al 2011, del 2011 al 21, estancado. Eso genera una frustración de expectativas porque la maquinita que genera oportunidades de empleo, de emprendimiento, se para. Bueno, efectivamente hemos tenido problemas de crecimiento económico y bueno, estamos viviendo también expectativas bastante negativas y una inflación galopante y que ha afectado justamente a los más vulnerables. Pero justamente ese estallido, esa conexión que hablábamos anteriormente, ha llevado a que no resolvamos muchos problemas. Por ejemplo, tenemos brechas educacionales muy altas, tenemos déficit habitacional que no hemos logrado cubrir, tenemos las pensiones, que ha habido una reforma, pero se ha hablado de una pensión garantizada universal, un esfuerzo presupuestario importante, pero no una reforma. En seguridad, en salud, las listas de espera, casi 2 millones, 1,7 millones de personas en listas de espera, esperando casi 600 días. Es decir, la urgencia no la hemos resuelto. El ministro Marcel está planteando una reforma tributaria que hablamos en específico, pero quisiera yo llevarlo a un aspecto muy puntual de la reforma a raíz de una entrevista del director del Servicio de Impuestos Internos, en el cual habla de aquellas personas con alto patrimonio, está hablando casi de 95.000 personas, pero 8.000 de ellas serían sujetos a un impuesto a la riqueza, y en el cual se ha hablado mucho de la fuga de capitales. Ahí mismo se hablaba también de la cantidad de personas que han cambiado de domicilio, justamente por este nuevo impuesto. Entonces quisiera preguntarle a usted, ¿qué opina de esa situación, de esa fuga, de esos cambios de domicilio? Y si usted, que me imagino que debe estar dentro de las personas con alto patrimonio, ha cambiado o no de domicilio. Mira, yo no me extraña la cifra que menciona el director del Servicio de Impuestos Internos, porque en mi situación personal, y yo creo que esto que voy a decir también lo comparten la gran mayoría de los empresarios chilenos que están profundamente comprometidos con el Chile, con Chile. Ese compromiso, esa decisión de emprender en Chile no va a cambiar por una reforma tributaria. No va a cambiar si es que la reforma tributaria tiene o no impuesto al patrimonio. El punto es, para la redundancia, que ese no es el punto. El punto no son los 8.000 contribuyentes que menciona el director del Servicio de Impuestos Internos, que hoy día son esos 8.000. El punto son la señal que le da el sistema tributario chileno y la política chilena y el gobierno de Chile a los que vienen, a los futuros grandes empresarios, a los emprendedores. ¿Por qué los emprendedores en Chile se están rápidamente trasladando a Delaware, a Florida, a Estados Unidos? ¿Por qué recién esta empresa destacadísima de Berries, Price, lo primero que hace es abrirse en bolsa en el Nasdaq, cuando antes primero lo hacían en Chile? Eso tiene que ser caso de estudio que el ministro Marcel y su equipo deberían estar analizando. ¿Por qué ocurre eso? No nos concentremos en los 8.000 contribuyentes de alto patrimonio que estamos hoy día acá, sino que miremos a los futuros grandes empresarios que hoy día son pequeños. En todo caso, que se sacan las platas para fuera del país en momentos de este tipo, digamos. Pero te insisto, mi situación personal, las personas que yo conozco están muy comprometidos con Chile y no va a ser una reforma tributaria. ¿Usted no pensaría en cambiar domicilio tributario? No lo pensaría.
pero lo que quiero decir es que eso no es el punto. Sí, no, el punto es, siempre se habla en la discusión tributaria, se nos trata de encasillar en, ¿usted está dispuesto a que le suban los impuestos, señores? Los impuestos los define la democracia y los contribuyentes los pagamos, sin discusión. El punto no es si estamos dispuestos o no estamos dispuestos. Empresarios porque sabemos el poder de lobby de presión que tienen también, pues Bernardo, tampoco nos pisemos la capa. Mónica, si es una buena o una mala política pública. Sí, esa es la discusión de fondo, pero tampoco seamos ingenuos de por qué se lo preguntamos y no se lo preguntamos necesariamente. Que lo pregunten está perfecto, pero la pregunta tiene que ser, ¿usted considera que es una buena política pública o no? Y Bernardo, y esos recursos que se busca recaudar con estos nuevos impuestos y también con dándole mayor fiscalización, mayor poder al Servicio de Impuestos Internos, pero van a ciertos desafíos sociales y por lo tanto lo quería llevar a usted a la reforma previsional que está pronto de llegar. ¿Cuál es su opinión respecto a la reforma previsional que está presentando el gobierno? Bueno, esa es la segunda pregunta que decía. O sea, primero, en el fondo, hagamos una invitación a pensar cómo aumentamos la recaudación, cómo alcanzamos ese primer punto. Antes de llegar, si son 3 puntos o no, acordemos el primer punto, el cómo. Y el segundo es tu pregunta, que es el para qué, a qué se destina esto. Entonces, por supuesto que el tema pensión es relevante. Ya se hizo un esfuerzo enorme con la pensión garantizada universal de 250.000 pesos que va a implicar que muchas personas van a tener tasas de reemplazo cercanas al 100%. Eso debe ser un factor relevante para la discusión de la reforma que viene. Tenemos que ir construyendo sobre lo que ya se hizo. Entonces, ahora, yo siempre he sido partidario de que la solidaridad que todo sistema de pensiones debe tener, me parece a mí que siempre es más eficiente y es más adecuado y es menos distorsionador financiarla con impuestos generales y no con un impuesto al trabajo, no traspasando... No con el 6%. Claro, no con el 6% porque eso implica en el fondo traspasar recursos de los trabajadores activos que están en el fondo contribuyendo hacia aquellos que quizás tuvieron lagunas que por razones que probablemente sean exógenas a ellos, por lo tanto el Estado sí se tiene que hacer cargo pero para dejarlo de esos pasivos. Claro, ¿usted cree que nada del 6% adicional debiera ir a este componente de solidaridad o es de quienes sostienen, hay otros que sostienen como el gobierno que todo, y otros creen que debiera ser mitad y mitad o un porcentaje? ¿Usted cree que todo el 6%? Un sistema, mucho se dice de que necesitamos un sistema de seguridad social como si hoy día no lo hubiera. Hoy día hay un sistema de seguridad social en Chile y como todos los sistemas de seguridad social están compuestos por un pilar contributivo donde las personas ahorran para su propia pensión y por un pilar solidario y otra discusión es cómo se financia el pilar solidario. Mi punto es que reconociendo la importancia de fortalecer el pilar solidario, la discusión distinta es cómo lo financiamos. Ya, pero pregunta. Y yo, para responder su pregunta directamente, creo que el 6% debe ir a la contribución individual y ver cómo logramos seguir mejorando la pensión básica universal a través de recursos de rentas generales. Ahora, le pregunto también respecto del momento y de si cree que, cómo ve el futuro de esta reforma y otra que se engarza también con lo laboral, que son las 40 horas, y que ha sido por algunos puesto como ejemplo de una buena negociación de un trabajo colectivo y por otros como inoportuna. Hay visiones distintas respecto a eso. Quisiera ver cómo en el contexto laboral usted enmarca estos dos, una que se va a anunciar, se supone que en noviembre, y otra que ya está anunciada. El mismo Banco Central, entiendo, en el pasado... Déjame hacer un alcance, y se lo pregunto en el contexto que usted dice, los trabajadores de las empresas grandes o de los que tienen trabajos formales, es muy distinto a los informales, se lo concedo, pero digamos que para una familia de 4 personas, 500.000 pesos, cuando puede venir una enfermedad, cuando las pensiones sabemos que van a ser no para un júbilo de jubilación, ok, estarán mejores que los otros, pero vivir con ese sueldo, Bernardo... Mira, y sobre todo con la inflación, hoy día la canasta básica de alimentos son 60.000 pesos, subió un 25% desde el año pasado. Las personas están hoy día entre electricidad, gas y otros servicios básicos, pueden alcanzar hasta 100.000 pesos. Por eso digo que estarán mejor, pero no es como para decir que están bien. El internet cuesta 25.000 pesos, entonces al final, efectivamente, yo no estoy diciendo que sea satisfactorio, siempre tenemos que desafiarnos a caminar una milla extra en toda dimensión. O sea, aunque uno piense que la realidad empresarial de la empresa que uno dirige es buena, bueno, igual tiene que desafiarse a caminar esa milla extra, que un poco llamado. Pero díganos cómo ve el contexto de la reforma. Mira, reforma de pensiones ya lo mencionamos. Reforma laboral creo que, y lo voy a decir con mucha precisión y directamente, creo que debe ser acompañada con mucho más flexibilidad. Que las personas puedan pactar una jornada laboral, por ejemplo, en un mes, que finalmente en promedio resulte ser 40 horas, pero que se adapte a la realidad particular de cada empresa,
me parece que es fundamental como respuesta al trabajo del siglo XXI. Es una buena señal que haya muchas empresas que han adoptado ya las 40 horas y tienen el sello 40 horas antes de que esto sea una legislación. Bueno, y vi la declaración hoy día además de Paula Valverde a nombre de las marcas del retail, que dijo que ella quería que esto adoptarlo antes de que fuera ley. Bueno, yo conozco muchas empresas que están cerca de hacer lo mismo, pero es muy distinto cuando son acciones, por así decirlo, voluntarias y que reflejan la realidad particular de cada empresa. Cada empresa es distinta. Claro, pero entonces, lo que es verdad es que trabajamos más horas, somos de los países que más trabajamos en la OCDE, que la gente está 2 horas arriba de la micro en la mañana, en la tarde, o sea que tenemos una realidad social muy compleja. El tema del transporte, de la casa al trabajo, es un tema quizás tanto más relevante que cuántas horas pasan en el trabajo. Pero ¿cómo resolvemos, por ejemplo, instalar un subsidio? Cuando hablamos de subsidio al empleo, ¿por qué no le agregamos en el fondo un incentivo a que ese empleo sea, ¿no es cierto?, en la localidad donde está la empresa? Ya. Ese tipo de cosas se pueden hacer, pero el punto es el siguiente. El punto de las 40 horas. Primero, flexibilidad y adaptabilidad. Segundo, en el fondo, aumentos de productividad. O sea, hay países que tienen 40 horas legalmente, sí, pero son países que han hecho la pega de la productividad hace mucho rato, y una vez que la lograron, luego en el fondo dijeron, bueno, ya que somos productivos y somos tan productivos, podemos ir gradualmente reduciendo la jornada laboral, porque producimos más con menos horas. Pero de lo que estamos hablando, Chile estamos lejos de eso. En Chile estamos en el fondo queriendo trabajar como Suecia, teniendo la productividad, no sé qué porcentaje de Suecia es, pero bastante más baja que la de Suecia. Oye, Bernardo, pero estamos hablando de una cosa que es súper importante, yo lo voy a tratar también en el Minuto de Confianza a propósito de eso, que son de situaciones nuevas, cambios que se están mostrando hoy día, que se están viendo, y qué tanto el sistema, en el caso de los empresarios y en el caso de la gente, los pueden asumir. Te voy a poner 3 ejemplos clásicos. Es obvio hoy día de que el tema del medio ambiente es algo que tiene que ser tocado de una manera totalmente distinta como era tocado antes. Es obvio hoy día que el tema de la inmigración debe ser tocado de una manera distinta otra vez. Es obvio hoy día que tenemos que hacer algo para enfrentar la desconfianza de las instituciones clásicas. Desde ese punto de vista, 3 cosas que están. La paridad de género parecía en un principio una cosa de ir miti-miti y hoy día es un tema que no creo que nadie vaya a tratar de ir en contra de eso, y particularmente en las empresas debe pasar lo mismo. ¿Qué tanto de esos nuevos temas los empresarios chilenos están en disposición de asumirlo? Bueno, absolutamente. Hoy día son exigencias de los mismos mercados, digamos. O sea, cuando una tonelada de cobre llega a su destino en Europa, en China o en Estados Unidos, bueno, lo primero que hacen es ver la trazabilidad de esa tonelada de cobre. E incluso se están preguntando en el fondo por la debida diligencia en materia de derechos humanos de la cadena de valor que está detrás de esa tonelada de cobre. Lo mismo pasa con el cerezo, lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la celulosa, lo mismo pasa con los productos de madera. Cosas que mencioné cobre, celulosa, productos de madera, los salmones, etcétera. Dicho sea de paso, son todos productos que Chile tiene, que básicamente corresponden a nuestra economía, a la vilipendiada economía de recursos naturales que se hace sinónimo de extractivismo, rentismo. Todos productos naturales. Son productos que están siendo demandados por los desafíos del siglo XXI. O sea, los productos papeles que producimos nosotros, la madera que producimos nosotros, está reemplazando al concreto, que es mucho más emisor en la construcción. Está reemplazando al plástico para en el fondo, para reemplazar el plástico del packaging. Entonces, tenemos que ser orgullosos de la cantidad, ¿no es cierto?, de industrias que Chile es muy competitivo, y que no solamente es competitivo, sino que son industrias que están conectadas con los desafíos del siglo XXI vinculados con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Quiero preguntarle, como global, 2 cosas. Usted dijo, la política es demasiado relevante para dejársela solamente a los políticos profesionales. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, quise decir en el fondo una cosa que dice con mucha claridad el libro del pasillo estrecho de Acemoglu y Robinson, que los países que logran transitar por ese estrecho pasillo son aquellos países que logran en el fondo que hay un contrapeso permanente entre el Estado y la política y la sociedad civil. Entonces, ¿a qué me refiero? La sociedad civil tiene que estar activa en la discusión política. Por eso nosotros hemos formado esta organización que se llama Pivotes. Pivotes básicamente aspira a cubrir un cierto espacio en el debate público, desde la sociedad civil, desde el mundo empresarial, con transparencia, sin inhibición, sin ningún complejo, precisamente porque ese contrapeso que hace la sociedad civil de la política y del Estado es fundamental. Ahora, en los países que han logrado el desarrollo. Si tuviera que hacer un resumen, ¿qué es lo mejor y lo peor de este gobierno? Y si este gobierno ha sido mejor o peor de lo que usted esperaba hasta ahora.
Yo soy muy crítico del programa que presentó este gobierno a los chilenos, por el cual fue electo, dicho sea de paso. Y lo peor, diría yo, para no evadir la respuesta, es lo que decía al principio, es la falta de capacidad de que esas orientaciones que a veces esboza el presidente Boric, donde básicamente está insinuando un cambio, la lentitud y las trabas que enfrentan para que esa orientación llegue, ¿no es cierto?, a una acción de su equipo de gobierno. Eso para mí es lo peor. En el fondo creo que hay una cierta intuición de cambio, pero finalmente se traba, ¿no es cierto?, porque el subsecretario Ahumada simplemente está empecinado en sostener su tesis de que los tratados de libre comercio son malos para los chilenos. Digamos. ¿Y lo mejor? Y lo mejor creo yo que es, y también voy a hacer un comentario, por así decirlo, de proceso, y no necesariamente una acción concreta de política pública. Creo que esto lo veo precisamente el mismo presidente, esta disposición a escuchar, esta disposición a cambiar, pero si le tengo que hacer una crítica es que eso no permea en su coalición, no permea en acciones, y quizás ahí falta un impulso mayor. ¿No permea en las dos o en una? Yo creo que en las dos finalmente, y también hay una cierta complicidad de las coaliciones, sí. porque las coaliciones también debieran en el fondo advertir. Y una pregunta muy corta. ¿Qué le pareció el tratamiento que recibió el presidente Boric en el evento de CONAPYME? No me gustó, creo que y no lo vinculo para nada con, por ejemplo, cantar el himno de los carabineros, porque creo que realmente los carabineros merecen un apoyo de todo actor en el fondo, de la forma que ese actor decida brindar ese apoyo. Yo creo que una cosa que mencionó también Sebastián y tú también, estos desafíos que también debemos asumir como mundo empresarial, pero que también los debe asumir la política con mucho más fuerza. La inseguridad, ¿no es cierto?, es el haber degradado, erosionado el rol del Estado para básicamente resguardar el orden público. Yo creo que es la política pública más regresiva en la historia de Chile. ¿Pero qué no le gustó del evento CONAPYME? Entonces, por eso te digo que en el fondo que esa parte no la critico. No me gustó este tono como de encerrona, digamos, yo creo que el presidente Boric sabe que la seguridad es la primera prioridad de los chilenos. Y por lo tanto no era necesario recordárselo de esa forma. Creo que yo respeto la institución del presidente, respeto la figura del presidente, fue electo con una gran mayoría y por lo tanto creo que es deber de todos nosotros respetar esa institución. Y insisto, creo que sabe, el punto es que esa intuición, esa orientación que expresa, cuesta que se refleje en acciones oportunas por parte de su coalición de gobierno. Pero insisto, la inseguridad que nos hemos hablado hoy día, por así decirlo, si uno ve la repercusión que tuvo ese artefacto explosivo que se instaló en un edificio, como se dijo en algún titular, en el centro del barrio del Golf, bueno, es lo que viven todos los días una persona en la Araucanía, que quizás no es un artefacto explosivo, o una persona, ¿no es cierto?, en una comuna de Santiago por donde vuelan balas locas, ¿no es cierto?, que eventualmente pueden llegar a un hijo de esa familia, o lo que viven los contratistas en la Araucanía. Eso lo viven todos los días, entonces, y ese es un poco, el fondo, lo regresivo, lo desigual que es la inseguridad, porque finalmente se visibiliza este artefacto explosivo y lo que vive esa madre todos los días en esa población de Santiago no está visible como está, ¿no es cierto?, el artefacto explosivo que se puso en el barrio del Golf. Bernardo Larraín, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Tolerancia Cero. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la conversa. Volvemos en un ratito después de esta pausa.